Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Sin duda alguna, usted y yo hemos experimentado lo que es la tentación y también lo que es el pecado. Si somos sinceros, experimentar ambas cosas, la tentación y el pecado, es muy doloroso. Ser tentado y ser consciente de la tentación no es algo que produzca alegría, sino más bien ansiedad y desesperación. Si habláramos, por ejemplo, de lo que el cuerpo siente cuando estamos siendo tentados, usted y yo tendríamos que reconocer que sentimos revoltura en el estómago, temblor en las piernas, sudoración y ansiedad. La tentación no es algo agradable. La tentación es algo tan desagradable que inclusive, sin ser pecado, hace que nos sintamos culpables ante el Señor. Según la Biblia, la tentación es la provocación para dejar de hacer la voluntad del Padre Celestial. Tentación es la incitación para desobedecer al Señor. Al comenzar este sermón debo dejar dos cosas claras. Ser tentado y pecar no es lo mismo. La tentación es, como acabo de decir, la provocación para desobedecer la voluntad del Padre. El apóstol Santiago, que era hermano medio del Señor Jesús, va a hacer una exposición tan clara de la realidad de la tentación y la realidad del pecado que nos permitirá comprender qué es la tentación y cómo actúa. Recuerdo que hace algunos años atrás, en una iglesia donde me pude congregar, no había una diferenciación de estos dos conceptos, así que los mensajes siempre nos cargaban de mayor culpa que nos impedía relacionarnos en comunión con Dios. Según esos predicadores de esa iglesia, quien sufriera una tentación, quien tuviera una ansiedad, quien tuviera una provocación, era una persona indigna de entrar a la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos enseña que todos somos tentados, inclusive en este pasaje que acabamos de leer. La Biblia nos dice que nuestro mismo Señor Jesucristo fue tentado.
La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. Entonces deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué Jesús el Señor fue tentado si Él es Dios? Por una razón, porque Él es completamente divino, Él es completamente Dios, pero Él también es completamente humano. Así que cuando la tentación vino ante Él, vino porque su humanidad estaba siendo probada. Es interesante que en griego la palabra tentación que se usa en este pasaje es la misma palabra que se usa para decir que una persona tiene que ser probada para mostrar de qué está hecho. Ahora bien, el apóstol Santiago escribe en su carta y en el capítulo 1, versículo 12 y siguientes nos va a decir cómo opera la tentación. Dice él: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Observe esto: sí somos tentados, pero hay una gran felicidad cuando resistimos a esa tentación. Y dice que quien resiste a esa tentación, entonces va a recibir la corona de vida. Observe que es contrario a lo que muchas veces se predica, que dice que quien es tentado es indigno de la presencia del Señor. La tentación vendrá, la tentación tocará nuestra puerta. Y entonces Él va a decir cómo opera. Lo primero que Él dice es que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Y Él dice, no, hermanos, cuando llegue la tentación, no digas que Dios te está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Así que cuando una dama se te acerque, te guiñe el ojo, cuando alguien te proponga un mal negocio, ni se te ocurra pensar que es Dios quien te está tentando. No es Dios. Y Él dice todo lo contrario. Y aquí viene la explicación. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que piensen lo siguiente: mis tentaciones no son las mismas tentaciones suyas. Es posible que para algunas personas las tentaciones sean el chisme, la murmuración, los comentarios, mientras que para otros las tentaciones tienen que ver con debilidades sexuales, porque tiene un gusto excesivo hacia las damas, y entonces ahí empiezan a jugar varias cosas: la naturaleza que opera en nosotros y los deseos que son alimentados para que esas tentaciones toquen a nuestra puerta y nos seduzcan. ¿Cómo está diciendo Santiago que opera la tentación? Él dice: en primer lugar, algo te atrae y te despierta el deseo. ¿Qué significa eso? Algo agita tu corazón. Piensa en dos personas. Hay alguien que es adicto al alcohol o a los alucinógenos. Hay alguien que es adicto a la pornografía y a la sexualidad. Santiago dice: la tentación llegará agitando el corazón de esta persona y agitando el corazón de esta persona. Pero mire, si para este hombre su tentación, su debilidad son los alucinógenos y el alcohol y no las mujeres, entonces las mujeres no tocarán su corazón para seducirlo. Si para este hombre su debilidad son las damas y no el alcohol, nunca llegará una tentación con alcohol, así que no tendrá amigos borrachines, no tendrá personas que le den o le regalen alcohol. Sin embargo, la tentación llegará para cada uno dependiendo de la debilidad que tenga. Y dice entonces el apóstol: algo te atrae. Cada uno debe reconocer qué nos atrae. Usted debería ser sabio y reconocer cuál es su debilidad pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando usted la reconoce, usted va a estar atento, porque cuando la tentación llegue, lo primero que va a hacer es agitar su corazón. Por ejemplo, si alguien es chismoso, ¿cómo llegará la tentación para seducirle? Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado en esa reunión? ¿Yo a quién llamo? Ay, no, es que cómo pregunto, qué maluco que me vean como un chismoso. Pero ya llegó el deseo. Ya lo estás sintiendo, ya tienes agitado tu corazón.
Luego dice el apóstol Santiago que el deseo, ese que agita tu corazón, te seduce o te entrampa. Y todo eso empieza a ocurrir en la imaginación. Así que ya no está solo en el corazón, ahora está en la imaginación. ¿Será que dijeron esto? ¿Será que comentaron aquello otro? Esa reunión familiar tan rara. ¿Y por qué no me habrán invitado? Eso debe ser que la fufurufa de la familia está en embarazo. Ahora has sido seducido y entrampado. Luego, el deseo va a concebir un plan para pecar. Así que empiezas a tejer en tu mente y en tus pensamientos cómo vas a cometer el pecado. Por ejemplo, un hombre que es seducido por una dama que no es su esposa, primero entonces le atrae una mujer que no es su esposa y eso significa que su corazón está siendo agitado. Luego ese deseo lo seduce, lo entrampa y entonces empieza a ocurrir cosas en la imaginación. ¿Cómo me le vuelo a aquella? Ya sé, le voy a decir que tenemos una reunión en la oficina, que vamos a estar hasta tarde. Ya está entrampado. Pero luego empieza a concebir un plan, que es lo que estoy diciendo. Voy a escribir el nombre de esta muchacha con otra persona en el celular. Por si me llama o si me escribe, entonces mi esposa no se dé cuenta cómo se llama. Entonces va y la pone así, arroz chino. Ya hay un plan. Luego el plan se lleva a cabo y el pecado se consuma. Entonces va, se encierra en el baño y empieza la materialización del deseo. Oye, arroz chino, nos vemos esta noche. Mi esposa va a salir con unas amigas, así que por favor prepárate y alístate, te recojo a las 10 en punto. Pero luego el pecado consumado, cuando ya todo se hizo, dice Santiago que da a luz la muerte. Así que viene una tremenda oscuridad espiritual y hay una separación de la comunión con Dios. Así opera la tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? No es hacernos sentir una ansiedad transitoria. El propósito y el objetivo de la tentación es asegurarse que nos va a seducir con falsas palabras y con engaño para llevarnos a pecar porque sabe que el pecado produce la muerte espiritual. Dios en su palabra, que es la Biblia, nos muestra diferentes episodios en los que el ser humano tuvo que enfrentarse a la tentación. En algunos episodios, los seres humanos superaron la tentación. Usted recuerda, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob. Cuando está detenido, vendido como esclavo en Egipto, dice la Biblia que la esposa de un capitán de la guardia personal del faraón llamado Potifar se enamoró de ese muchacho. Y dice la Biblia que ella lo buscaba, ¿cuál es la palabra? Lo acosaba. Hay un momento en que él se encuentra solo en la casa y ella se da cuenta y empieza a acosarlo y él le dice, mire señora, su esposo ha puesto en mis manos todo lo que tiene, tanto en la ciudad como en la finca. Yo no voy a pecar y tampoco voy a hacerlo contra el Señor. Ese hombre fue capaz de superar la tentación. ¿Llegó la tentación? Sí. ¿Qué hizo con ella? La superó. Lo mismo ocurrió con Daniel. Cuando estaba en Babilonia, usted recuerda que se le ofreció la comida y el vino del rey. Comida que era contrario a lo que la ley de Dios decía por medio de Moisés. ¿Qué hizo Daniel? Dijo, no comeremos esto, sino comeremos verduras. Superó la tentación. Pero también hay otras historias en las que, por ejemplo, Eva se dio a la tentación. La serpiente le dijo, come de este fruto. Dios sabe que si ustedes comen del fruto van a llegar a ser como Él. Y la Biblia dice que ella se dejó llevar por los deseos de los ojos. Tomó el fruto y comió. También la Biblia nos habla del rey David. El rey David mandó una vez a su ejército en la época de la guerra, que era la primavera, a pelear. Y él se quedó en su casa tranquilo. Un día estaba haciendo una siesta, se levantó a mediodía, así como se levantan los reyes. Se estiró, salió a la terraza y vio a una preciosa dama que se estaba bañando.
Inmediatamente el deseo tocó su corazón. Empezó a imaginarse cosas, hizo un plan. Y ustedes saben cómo termina esa parte de la historia. La historia de todos ellos es una historia que en nuestra vida se repite constantemente. Y eso indica que podemos superar la tentación y salir en victoria, o podemos ceder a la tentación y llegar a la muerte espiritual. Ahora bien, en esas historias que la Biblia nos cuenta, y en la que nos atañe hoy de manera particular, que es la que Jesús mismo tuvo que enfrentar cuando el Espíritu Santo del Señor lo llevó al desierto, he encontrado unas constantes acerca de cómo opera la tentación. Y quisiera decirles 3 cosas acerca de cómo actúa la tentación. En primer lugar, la tentación siempre desafía nuestra identidad. En los versículos que leímos, el evangelista Mateo nos dice que el Espíritu, es decir, está hablando del Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Y cómo empezó el diablo a tentar a Jesús? Mire, en 2 oportunidades el diablo le dice al Señor: oye, si eres el Hijo de Dios. Así que la tentación ha venido para poner en conflicto a Jesús con lo que él sabía que era él. El versículo 3 del capítulo 4 y el versículo 6 nos muestra que el diablo le dice: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 6. Segunda tentación: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. El diablo comenzó esta agitación contra Jesús, atentando contra quien era el Señor. El diablo vino para retarlo, para que mostrara su poder. No era un desafío para que el diablo quedara satisfecho. Era una manera de estimular a Jesús a que pusiera en duda las palabras del Padre Celestial. Nuestra identidad recibe un atentado cuando el diablo quiere ponernos dudas frente a lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Por eso llamé a este punto: la tentación tiene como fin desafiar nuestra identidad. ¿Por qué estoy diciendo que el diablo quería estimular a Jesús para que pusiera en duda las palabras del Padre Celestial? Hermanos, porque no es casualidad que en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 3 de Mateo, el evangelista termine diciéndonos que el Padre se había expresado acerca de Jesús llamándolo su Hijo. Mire lo que dice el versículo 16 y 17 del capítulo 3. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Atención, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Así que Jesús ha recibido esas palabras. El Padre ha dado testimonio de él y las personas que estaban alrededor escucharon esa voz del cielo. Pero ¿saben algo? Para Jesús fue absolutamente importante que el Padre desde el cielo diera testimonio de quién era él. Entonces, ¿qué hizo el diablo en el capítulo 4? Como el diablo siempre quiere poner en duda nuestra identidad, va a empezar a decirle a Jesús: ¿le estás creyendo a esa voz que escuchaste? ¿Por qué no pruebas a ver si es verdad? Si es verdad que el Padre te ha declarado su Hijo, Él no va a tener ningún problema en que tú conviertas estas piedras en pan. Tampoco va a tener ningún problema en que si te lanzas desde el pináculo del templo, sus ángeles vengan a rescatarte. Esa voz del cielo que nos menciona el capítulo 3 era la voz del Padre Celestial que estaba confirmando quién era Jesús. Es decir,
El Padre dijo, ¿cuál es la identidad de Jesús? El Padre le dice a Jesús, eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Pero el diablo le dice, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, complácete a ti mismo. Si observamos detenidamente el pasaje, el evangelista Mateo nos dice que aunque el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, el tentador se le acercará no desde el primer día, sino después que el Señor Jesús ha estado ayunando durante 40 días y 40 noches. ¿Se puede imaginar usted el gozo del Señor Jesús durante esos 40 días y 40 noches, estando en plena comunión con el Espíritu de su Padre? El diablo vino después de 40 días y 40 noches. Y el versículo 2 dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que el tentador se le acercó y le propuso, hey, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Así que han pasado tal vez 41 días desde que Jesús había escuchado esa expresión que vino desde el cielo. Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Qué hace el diablo? Bien, han pasado 40 días y tiene hambre. Vamos a tentarlo. El diablo le está diciendo a Jesús, muy bien, veamos si es verdad que eres quien Dios dice que eres. Y qué mejor manera de hacerlo que autosatisfaciéndote. Me preguntaba, ¿acaso había algún problema en que Jesús el Señor se autoabasteciera? ¿Había algún problema en que después de 40 días y 40 noches de ayuno, Él comiera? No, no había nada malo en tal cosa. Sin embargo, el tentador no le estaba sugiriendo cómo obtener alimento en la necesidad. El tentador le estaba tendiendo una trampa, usando como excusa su necesidad de alimento para poner en tela de juicio lo que el Padre había dicho acerca de Jesús. El tentador le dice, ¿por qué estás aguantando necesidad de alimento, mijito? ¿Acaso el Padre no dijo que era su Hijo amado y que estaba complacido contigo? Pues aprovecha esas palabras para que averigües o te autodemuestres que eres verdaderamente el Hijo amado. Si eres el Hijo del Padre, ese Padre tuyo es raro. Te permitió nacer en un pesebre, no en un palacio. Durante mucho tiempo has tenido que trabajar con tu papá terrenal siendo carpintero. Y ahora sale y dice públicamente que eres su hijo, pero te tiene aguantando hambre. Así es la tentación. La tentación siempre nos invitará a que pongamos a prueba lo que Dios ha dicho de nosotros. Tal vez usted ha escuchado expresiones como, si usted es tan hombre, demuéstrelo. No, pues que usted es tan mujer, arriésguese. ¿Le da miedo eso? Muestre pues de qué está hecho. Expresiones como, yo he visto gente cobarde, ¿y a usted? Hágame el favorcito, usted es el único que puede hacerlo, usted es el mejor. Expresiones como, vea, yo no confío sino en usted, no se ponga con salamerías. Expresiones como, papi, huélese pues que lo estoy esperando, o es que usted es del otro equipo. Expresiones como, hágale, que nadie se da cuenta. Todas estas expresiones son el mismo y repetido discurso que usa el diablo y el pecado para minar, socavar y poner en duda nuestra identidad en relación con lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Cuando el Señor Jesús se entera de eso que el diablo está tratando de hacer, Él no escuchó la voz de Satanás.
En su interior seguían resonando las palabras que 41 días atrás había escuchado del Padre Celestial. Él todavía escuchaba la voz del Padre diciendo: eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Versículo 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le está diciendo a Satanás: yo no vivo por el pan que podría convertir, yo vivo por lo que el Padre dijo hace 41 días acerca de mí. Yo soy su Hijo amado y Él está complacido conmigo. La respuesta del Señor Jesús para el diablo es: no necesito convertir las piedras en pan para darme cuenta de que soy el Hijo amado de mi Padre. Yo vivo no por lo que me autocomplace, yo vivo por lo que Él ha dicho de mí. Y si Él dijo que soy su Hijo amado y que Él está muy complacido conmigo, entonces vivo por esa palabra que salió de su boca. Luego viene la segunda forma como la tentación quiere tocar nuestra puerta. Tome nota de eso que acabo de decir. Sé que a usted le va a ayudar mucho, le doy tiempo. Tómele una fotografía. ¿No les he dicho cómo se llama la predicación? ¿Qué pasa? Comunicaciones. Ponla un momento, por favor. Victoria en la tentación. Ya, ponles el otro mensajito, por favor. 2. Atención a este. La tentación anda con una Biblia bajo el brazo y un texto en la boca. Piense en esto. La tentación, el tentador, se sabe la Biblia al derecho y al revés. El diablo es un perfecto memorizador de Biblia. Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. ¡Qué extraño! El diablo citándole la Biblia al Dios de la Biblia. El diablo citándole la palabra al dueño de la palabra. ¿Por qué hizo esto? Al ver que Jesús el Señor le había respondido citando lo que Dios en su palabra ha dicho, entonces ahora cambia de estrategia, pero no de objetivo. Y dice: bien, si vamos a hablar espiritualmente, si vamos a hablar teológicamente, si vamos a hablar bíblicamente, tome su versículo. Ahora citará un texto bíblico para tratar de motivar a Jesús a ceder a su pretensión de desobedecer al Padre, buscando su propia autosatisfacción. La Biblia dice esto, Dios ha dicho esto, así que no hay ningún problema en que tú pongas a prueba a tu Padre. Hermanos, no es de extrañar lo que estamos viviendo ahora. No ha habido un momento en la historia como el que estamos viviendo. Y es, en este momento histórico, el diablo está usando la Biblia
y las palabras de Dios para tentar a los cristianos a que abandonen la verdadera fe en el Dios vivo. Hubo épocas en que las Biblias fueron perseguidas y quemadas. Hubo épocas en que los cristianos que tenían una porción bíblica eran asesinados y quemados vivos. Y el diablo entonces dijo: ¡ay, verdad! Yo traté de tentar a Jesús citándole la palabra, así que yo no voy a quemar más Biblias, ni voy a perseguir a más cristianos. Los voy a tentar poniendo una Biblia debajo de mi brazo y citando con mi boca lo que Dios ha dicho. No es de extrañar, hermanos, que hoy en día tantos cristianos estén siendo tentados desde un púlpito, desde un texto bíblico y desde una mala predicación. Piensa en esto: si el diablo se ha disfrazado de ángel de luz, no es de extrañar que se disfrace de pastor, de predicador o de cristiano fiel. Y como Él no es omnipotente, entonces ha permitido que siervos de Él, que tienen bien merecida la condenación, se disfracen como si fueran hijos del reino. El apóstol Pablo dijo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, Él les quita el disfraz y dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Hay una tentación hoy que es muy fuerte. Satanás está usando la Biblia para tentar a los cristianos con argumentos que desdibujan la verdadera fe. Y traje una lista, solo una pequeña lista, de argumentos con los que el diablo está usando la Biblia para desdibujar lo que verdaderamente Dios ha dicho. Por ejemplo, el diablo está diciendo hoy en las iglesias a los cristianos: el rey David tuvo varias esposas, tú puedes hacer lo mismo, porque si él lo hizo, eso no es adulterio. Y cita la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Qué dice allí? Simplemente hace un listado de las esposas que tuvo el rey David. Así que hoy muchos han dicho: bueno, entonces no es tan malo. Podemos tener varias esposas, concubinas y amantes. También el diablo está diciendo: David y Jonatán eran amantes homosexuales. Y si Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, entonces Dios acepta la homosexualidad. Para eso citan dos textos. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, cuando dice la Biblia que David está haciendo una endecha, un cántico, cuando se da cuenta que Jonatán ha muerto. Y dice David: tu amor para mí era mejor que el de las mujeres. Muchas personas han dañado el significado de ese texto y han dicho que David estaba llorando por su amante personal. No faltaba más. David no está usando allí la palabra de amor erótico. Está hablando de esa palabra que le hacía sentir que podía confiar en alguien que, a pesar de que su padre lo persiguiera a él, le estaba respaldando, respetando su propia vida. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, en la versión Reina Valera, Dios había dicho: he encontrado un hombre del cual mi corazón se agrada, un hombre conforme a mi corazón. Así que usted va a escuchar a muchas personas aclarando esto o tratando de traer aclaraciones diciendo: puede haber ministros de Dios homosexuales, debemos abrir las puertas para que haya matrimonios homosexuales en nuestras iglesias, puede haber salmistas, cantantes y músicos en nuestras iglesias siendo homosexuales. ¿Y cómo lo hacen? Argumentando con la palabra de Dios. Es una tentación. También están diciendo cosas como: el diezmo es de la ley de Moisés, y ya no estás en la ley, sino que estás en la gracia. Y usan el texto de Romanos capítulo 6,
versículo 14. Tentación, dice el diablo, la iglesia virtual es mejor porque demuestra e impulsa hacia el cristianismo individual. Y entonces muchos cristianos dijeron, quedémonos en casa, que el pastor transmita. Es mejor estar en casa que ir a la iglesia. Qué pereza uno tener que levantarse temprano y para transportarse. Desde casa lo vemos más cómodo. Es una trampa. Porque en casa pierdes un privilegio. El privilegio que la iglesia da, y es estar en comunidad. Puede ser que usted no se abrace con todos, pero hermanos, ¿no le parece muy lindo cuando podemos ver a otros hermanos, cuando podemos cantar alabanzas? Porque es que el cristianismo no es individual. El cristianismo arma un solo cuerpo que es la iglesia, pero que está formado de varios miembros o de diferentes individuos. ¿Qué hizo la pandemia? Trajo una tentación para la iglesia. Esta. Puede ser un cristiano individualista. Jesús ha dicho, no. Si quieres ser un verdadero cristiano, tienen que aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Así que el diablo usa Romanos 14:12. También el diablo dice, no necesitas un pastor, te puedes pastorear solito. Jeremías 31:24. El diablo ha dicho, no necesitas la iglesia. Tú puedes ser alguien que haga un autoculto. Tú mismo lees la Biblia, tú mismo cantas, tú mismo te ofrendas, tú mismo te impones las manos. Romanos 12:1. La otra tentación, y por favor hermanos, estas se las diré con mucho amor porque puede estar usted siendo tentado en esto. Tu pastor es demasiado cerrado para entender tus debilidades. Así que usa Hebreos capítulo 7, versículo 28. La siguiente tentación que está usando el diablo es, nadie nace siendo hombre o mujer. Así que puedes fluir en tu género y disfrutar la homosexualidad. Y para eso usa Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos esos son textos que están saliendo de la boca del diablo para tentar al pueblo del Señor. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor a esta tentación en la que Satanás usó la palabra de Dios? Versículo 7 de Mateo 4. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Con esto el Señor le estaba diciendo, Satanás, ni se te ocurra usar mi palabra para descontextualizar la verdad de mi boca. Puedes armar las falsas doctrinas que se te ocurran, pero no olvides que yo soy Dios y soy el dueño de mi palabra y de la verdad completa de mis expresiones. Y además le dice, Satanás, yo soy tu Dios y no cambiarás mi posición, siempre estarás sujeto a mí. Queridos hermanos, muchos se han equivocado cayendo en esta tentación, porque más que buscar el conocimiento, nuestra tarea permanente debe ser entender y conocer a nuestro Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, Dios dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Luego vino la tercera tentación, la tentación ante el éxito. Versículo 8 de Mateo 4.
De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Observen que ya Satanás se ha dado cuenta que no logrará convencer a Jesús con la expresión si eres el Hijo de Dios. Así que para esta tercera tentación no usará esa expresión, sino que querrá desviar la atención de Jesús hacia las cosas esplendorosas pero pasajeras de este mundo. Esas cosas por las que la gente lucha y por las que la gente sueña con una mejor vida. ¿Qué está pidiendo Satanás? Jesús, adórame y te entrego todo esto. Pero Jesús claramente va a hacer expresiones más adelante en su ministerio cuando dice, mi reino no es de este mundo. Así que para Jesús no fue en ningún momento una tentación que el diablo le dijera, te entrego todo esto. ¿Sabe algo? Cuando uno tiene enfrente de uno algo mejor, cualquier cosa que le ofrezcan y que no se iguale a esta, nunca será importante. No es nuevo para ustedes escuchar cómo artistas sin mucho talento logran alcanzar los primeros lugares y consolidar grandes masas de dinero durante un tiempo. ¿Saben cómo lo hacen? Hacen pactos con el diablo. Los hacen por medio de rituales. Ellos prometen entregar sus almas a cambio de fama, riqueza y éxito. Sin embargo, ninguno de estos artistas es capaz de sostener, atrapar o alcanzar la felicidad. Eso lo sabemos. Usted ha escuchado de artistas como Michael Jackson, Shakira, Bad Bunny, modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, actrices como Demi Moore. Observe, por ejemplo, las extravagantes riquezas de J Balvin, Maluma, Karol G, Rosalía y hasta algunos deportistas. Ellos le entregaron su alma al diablo porque quieren éxito. Pero hermanos, esto mismo está pasando con cristianos. Están entregando su alma al diablo y se han disfrazado en medio de las congregaciones. Hay pastores, predicadores y gente famosa de la farándula cristiana que de lo que menos tienen es de Dios y de su palabra, que han negociado su alma con tal de obtener éxito en el mundo. Y han llegado a acuerdos con el diablo, en el que el diablo les entrega éxito, dinero, fama, para que al infiltrarse ellos traigan confusión sobre el pueblo de Dios. Tenemos a grandes salmistas reconocidos en todo el mundo que pusieron a la gente a cantar canciones que en primer lugar parecían cristianas, pero que estaban inspiradas en el diablo o en seres humanos. Y después que toda la iglesia en todo el mundo levantó esos cánticos para supuestamente adorar al Señor, ellos públicamente confesaron su homosexualidad, sus mentiras, su ateísmo y su incredulidad. Hoy lastimosamente casi todas las iglesias del mundo quieren parecerse a las iglesias internacionales más importantes, las que tienen grandes grupos de rock donde aparentemente cantan alabanzas a Dios, pero si usted va y escucha y lee las letras de lo que componen, la mayoría de esas letras son contrarias a lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy tenemos a muchos cristianos levantando cánticos de estos artistas que en ninguna parte adoran a Dios, que en ninguna parte se rinden a la soberanía del Señor. ¿Por qué ocurre esto? Porque esas personas también hicieron pacto con Satanás. Te daré fama, éxito y reconocimiento, y tú me darás tu alma, pero además traerá tentación sobre el pueblo de Dios. Artistas que han dejado su masculinidad y dicen que Dios les ama tal como son ellos, y ahora desde su homosexualidad pretenden cantar alabanzas a Dios. ¿Qué hizo el Señor cuando vino esta tentación? Vete, Satanás, le contestó.
porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ahora bien, permítame decirle cómo enfrentar la tentación cuando sientas deseos de escribir o llamar a esa dama que no es tu esposa, cuando te sientas inducido a mentir para manipular una situación, cuando la ansiedad te induzca a ver pornografía, cuando recibas esa llamada inesperada de tus amigos para salir de rumba, cuando encuentres alternativas para salir de las presiones de la vida, cuando esa copa de licor te mire con deseo, cuando ese telepredicador que tiene tanta fama empiece a decir cosas que aparentemente suenan lindas, pero que cuando las digieres te producen acidez estomacal y amargura porque son contrarias a la palabra de Dios. En momentos de tentación, recuerda quién eres. Así que cuando la tentación venga, tú deberás recordar: soy incondicionalmente amado por Dios. Cuando la tentación toque a tu puerta y quiera enredar tu mente llevándote a imaginarte cosas, recuerda: soy escogido y adoptado. Cuando la tentación toque a tu puerta para desviar tu atención y dividir tu mente, recuerda: soy una nueva creación en Jesús el Señor. Cuando la tentación te diga: aprovecha, nadie te está viendo, estás solo, recuerda: soy libre. Cuando la tentación te diga: ya pecaste en el pasado y lo disfrutaste, ¿por qué te niegas a darte una nueva oportunidad? Tú vas a decir: soy redimido. Cuando la tentación te toque y tú empieces a sentir el dolor, la aflicción y la ansiedad por el pecado, al punto que te sientes devastado, sin importancia y sin valor, recuerda: soy valioso para Dios. Cuando tengas inseguridad de tu salvación y digas: ¿será que Dios ya me perdonó? Tú vas a decir: soy lleno del Espíritu Santo. Cuando sientas que la tentación parece venir de Dios mismo, recuerda: Dios no tienta a nadie y mi antiguo ser fue sepultado con Jesús en el bautismo. Cuando sientas que la vida no parece agradable y la tentación llega a ti para hacerte salir de las presiones de la vida, recuerda: he resucitado para ser victorioso. Cuando la tentación empiece a lanzarte dardos y tú sientas que tu mente se está embotando, recuerda que hay una arma espiritual que hemos recibido de parte de Dios. Así que tú dirás: tengo el casco de la salvación para protegerme. Cuando la tentación te muestre que aquí en la tierra puedes disfrutar placenteramente de todo lo que el diablo ofrece, recuerda: tengo una herencia grande en el cielo. Así que le dirás a Satanás: Satanás, no necesito lo que me ofreces para autosatisfacerme. Vete y no regreses más. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook,
YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.